Queridos hermanos, vamos a estudiar entonces primeramente la parte leída que puede encontrar en el libro de Números, capítulo 21. El libro de Números en su Biblia, capítulo 21. Y esta mañana, hermanos, quiero empezar con los niños. Queridos niños, yo espero que ustedes escuchan la predicación también esta mañana. Es un tiempo raro, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya está en casa? ¿Cuántas semanas no has podido ir a la escuela y tampoco a la iglesia? Y tampoco a la escuela dominical. Y una pregunta para ustedes, niños. ¿Extraña la iglesia? ¿Extraña el asistir en la escuela dominical? Espero que sí. Espero también que estás escuchando las predicaciones junto a su papá o mamá o los dos en su casa. Pero yo sé que a menudo la predicación es un poco complicado, ¿verdad? Es más para los adultos. Tal vez hay muchas cosas que no entiendes. Bueno, yo te prometo que voy a tratar a predicar así que ustedes entienden el mensaje también. Tal vez no todo, pero al menos una parte, la parte principal. Porque si ustedes entienden la predicación, su papá y su mamá y sus hermanos también lo entienden, ¿verdad? Empezamos con el tema de la predicación. El tema de la predicación es la serpiente levantada. Entonces el tema de la predicación es la serpiente levantada. Niños, imagínense que está en el campo, visitando a algún familiar, por ejemplo, un tío o sus abuelos tal vez, y que estás jugando con sus hermanos o amigos entre los árboles, disfrutando la naturaleza y la libertad, y que de repente, mientras pasa por un arbusto, oyes un sonido medio raro, entre las hojas y las plantas. Y este sonido te causa curiosidad. ¿Quieres ver de dónde viene este sonido? Te has oído. Este silbido enojado. Entonces, acercándose al lugar de este sonido, de repente encuentra a una serpiente. Y la serpiente está levantada, listo a atacarte. Y que te amenaza con su boca abierta y haciendo este silbido enojado. Pienso que asustarías mucho, ¿no? La serpiente no es un animal agradable, ¿no es cierto? Es un animal espantoso y peligroso. Hay muchas serpientes que son venenosos, que cuando te muerden, morirías posiblemente. Entonces, ¿qué harías? Pienso que correrías lo rápido posible de ese lugar y gritarías a sus amigos que deben tener cuidado, advirtiéndoles por la serpiente que hay en este arbusto, ¿verdad? Y que irías a un adulto para que cogiera su machete a matar al animal malvado. Así funciona, ¿verdad? ¿Sabes que la Biblia habla sobre serpientes también?
en la Biblia encontramos algunas serpientes. Y en la Biblia la serpiente es un animal maldito. ¿Sabes por qué? Es porque la serpiente en la Biblia simboliza la maldad y el diablo. ¿Recuerdas la historia de Adán y Eva en el paraíso? Adán y Eva vivieron en un lugar perfecto, ¿verdad? En armonía y paz con Dios. Hasta que Eva fue tentada por una serpiente. Fue tentada a pecar, a desobedecer a Dios. Y esa serpiente era el diablo. Desde entonces la serpiente es un animal maldito, maldito por Dios. Eso podemos leer en la Biblia. En Génesis 3, versículo 14, leemos: y Jehová, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de su vida. Entonces la serpiente es un animal maldita. Hoy estudiamos una historia de la Biblia en que encontramos a este animal peligroso también. No solo a una, sino a una multitud de serpientes. Serpientes ardientes, dice la Biblia, serpientes muy venenosas. La parte que hemos leído nos cuenta eso. Vamos a ver la historia que hemos leído en el libro de Números de la Biblia, Números 21, versículo 4 a 9. Busquemos esta parte de nuevo en nuestras Biblias, hermanos, y pongamos la atención en esta parte, para que entendamos todos lo que Dios nos quiere enseñar por medio de esta parte. Números 21. ¿Dónde estamos en la parte leída? Estamos en un lugar muy desierto, al sureste de la tierra prometida de Canaán. El pueblo de Israel en ese tiempo todavía no vive en la tierra prometida. No vive en Israel. Es un pueblo que vaga por el desierto. Y el área en que está el pueblo es realmente áspero y escabroso. Un lugar de polvo y de arena, de piedras y de montañas y rocas. Y entonces en ese lugar está el pueblo de Israel. Una multitud de miles y de miles de personas. Niños, ancianos, adultos, jóvenes, mujeres, hombres. ¿Qué está haciendo el pueblo de Israel en este lugar? ¿Por qué es que ellos no tienen una tierra propia? Bueno, hace años Dios salvó al pueblo de los egipcios. Ahí en Egipto vivieron ellos en esclavitud. Pero Dios, Jehová, salvó su pueblo y prometió a llevarlo a su tierra propia, a Canaán, a la tierra prometida. Y entonces, después un viaje largo desde Egipto, llegaron a la tierra prometida. Pero cuando el pueblo estaba a la frontera de Canaán, desconfían en Dios. Y no creían en su poder a darles la tierra prometida. Tenían miedo por los enemigos. Perdieron su ánimo y su fe en Dios y acusaron a Dios por haberles engañado.
Qué grave es si no confiamos en Dios, hermanos. Qué grave es si pensamos que Dios nos engaña. Hermanos, Dios no es como nosotros. Dios es siempre confiable. Dios siempre cumple su promesa. No es como nosotros. Tan rápido olvidamos que lo que prometemos nosotros, ¿verdad? Pero Dios no es así. Entonces por eso fue muy grave que el pueblo no creía en Dios. Después todos los milagros que pasaron a salvar el pueblo de los egipcios. Pero debemos tener en cuenta que Dios cumple sus promesas a su momento, a su manera. Eso vale para su vida y para mi vida también. Y a veces Dios espera en cumplir su promesa para probar la fe, para ver si mantenemos la confianza en Él. Son tiempos importantes en la vida de un cristiano. Entonces el pueblo no confía en Dios. Y por eso el pueblo fue castigado fuertemente. ¿Qué pasó? Después de ese viaje desde Egipto a Canaán, ahora Dios mandó al pueblo al desierto otra vez, a vivir y vagar en el desierto por 38 años. 38 años. Tienen que vivir en un lugar desierto, sin casas. Y en esta situación encontramos al pueblo vagando por el desierto. Y a cierto momento el pueblo pierde el ánimo. El versículo 4, leemos en la última parte. Leamos juntos. Versículo 4. Y se desanimó el pueblo por el camino. Usted a veces también está desanimado. ¿Qué tenemos que hacer si estamos desanimados? Desanimados en seguir a Dios, desanimados a confiar en el Señor. Especialmente en este tiempo difícil que experimentamos ya por más que 20 semanas. Tenemos que tomar tiempo, cada día, a buscar al Señor, a recibir fuerza y esperanza de parte de Dios mismo, para ser animados de nuevo, especialmente si no sentimos ningún anhelo de buscar a Dios. Tenemos que dedicar tiempo a estar a los pies en oración, a los pies de Jesús, estudiando su palabra. Pero el pueblo no pide por nuevo ánimo. El pueblo va a Dios y a Moisés a acusar a Dios y a Moisés y a quejar por todo lo que está pasando. El versículo 5 nos dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces, ¿qué dice el pueblo, hermanos? El pueblo dice: Jehová no cuida bien a nosotros. Mira, estamos sin agua, estamos sin comida. Sería mejor ser esclavos en Egipto que morir en este desierto. Pero, ¿es realmente verdad lo que dice el pueblo?
¿Es culpa de Dios que ellos están en el desierto todavía? No, es por su propia desconfianza, ¿verdad? Es por su propia desobediencia que ellos están en el desierto todavía. Y tampoco es verdad que mueren en el desierto. Ni uno murió en el desierto por falta de agua o de comida. Porque Dios proveía cada vez cuando les faltaba algo. Tal vez los niños recuerden las historias que Dios dio agua de una roca y que cayó un pan especial del cielo cada día, el maná. Entonces el pueblo no tiene ninguna razón a acusar a Dios y a Moisés. Tiene que acusar a sí mismo por la situación en que están. Y tiene que agradecer a Dios por su misericordia que está mostrando todavía en cuidarles. Hermanos, esto también contiene una lección por la vida espiritual, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos nosotros si experimentamos adversidades, si experimentamos dificultades en la vida? ¿Quejamos mucho tal vez acerca de lo que nos falta? ¿Y acusamos a Dios por eso? ¿Quejamos tal vez sobre las autoridades que no hacen nada para mejorar nuestra situación? ¿O estamos celosos tal vez a los vecinos o amigos que están en una situación mejor? Esa es la reacción normalmente, ¿verdad? Pero el reto que hay en las dificultades es ver las bendiciones en lugar de las dificultades. Voy a repetir. El reto que hay en las dificultades es ver las bendiciones en lugar de las dificultades. Y que no quejamos, sino que entregamos las dificultades en las manos de Dios. Porque Jehová es misericordioso, mis queridos hermanos. Su corazón está lleno de piedad y misericordia. Él sabe lo que está pasando en nuestra vida, mejor que nosotros. Él sabe de sus lágrimas, Él sabe de sus preocupaciones y dudas y está dispuesto a ayudarle, a animarle de nuevo. Tiene que entregar todo en sus manos en lugar de acusar y quejar a Dios. Entonces, el pueblo acusa con palabras fuertes a Dios y a Moisés. Son mentiras lo que están diciendo, ¿no? ¿Y qué pasa al pueblo ahora? ¿Es Dios un Dios suave como muchos piensan, que simplemente acepta y tolera todo lo que hace el pueblo y todo lo que hacemos nosotros y lo que pensamos y lo que decimos? No, hermanos. No. Dios es un Dios alto, santo, que no acepta la maldad. Y por eso viene el castigo. Veamos al versículo 6, lo que está pasando. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ahí está el pueblo, vagando por el desierto en un gran desfile, quejando y murmurando, caminan lentamente por ese lugar. Y de repente hay un hombre que grita fuertemente. Él agarra su pierna y cae al suelo. ¡Una serpiente!, gritan sus compañeros.
Cuidado. Y es verdad, ese hombre es mordido por una serpiente muy venenosa. En su pierna hay 2 huequitos pequeños que sangran, ciertamente causados por los dientes de una serpiente. Y en poco tiempo el hombre muere, gritando de dolor y miseria. Pero él no es el único. En poco tiempo hay muchas personas más que son atacados por las serpientes. De todos lados vienen cientos de esas serpientes. Los que tratan de defenderse de una serán mordidos de otra. Y en poco tiempo muchos israelitas caen al suelo y mueren por el veneno de las serpientes. Y todos entienden muy claramente, Dios ha venido con su juicio. Todos entienden muy claramente, Dios está castigándonos. Hermanos, lo que podemos ver en esta parte es que el pecado es algo muy grave para Dios. Si pecamos, tenemos que esperar el juicio. Eso dice la Biblia. El castigo por el pecado es seguro. El pecado causa la ira de Dios. Con pecar, causamos los juicios de Dios sobre nosotros. Con cada pecado cometido causamos una separación entre Dios y nosotros, y Dios nos castigará por los pecados. En esta vida o después de esta vida. Porque Dios no es como nosotros. Dios es justo, siempre hace lo correcto. Y es santo, no puede aceptar ni quiera aceptar ningún pecado. Tenemos que entender eso, hermanos. La santidad de Dios. Y para los que no creen en Cristo, el castigo que recibirán es la condenación eterna, el infierno. Tal vez haya un hermano que dice en este momento, sí, es verdad, Dios es santo y todo eso, pero yo soy un hijo de Dios, perdonado por Cristo. Soy libre del juicio. Bueno, es verdad. Los creyentes que creen en Cristo con una fe sincera y verdadera, nunca serán condenados por sus pecados. Nunca. Al castigo eterno, que es el infierno. Porque Cristo cargó con la condenación de ellos. Pero eso no significa que los hijos de Dios pueden pecar libremente. Si los cristianos caen en pecado, es seguro que eso tendrá consecuencias. Si los hijos de Dios pecan, eso causará que la paz en su corazón desaparece y que la comunión con Dios será interrumpida. Al pecar, los creyentes dañan la relación que tiene con Cristo. Es algo muy sencillo. Y entonces también los cristianos tienen que arrepentirse y confesar su maldad ante Dios, sinceramente. Y es seguro que los cristianos verdaderos, Dios los llevará al arrepentimiento cada vez
que pecan. Y a veces Dios usa cosas graves en las vidas de los creyentes para llevarles al arrepentimiento, como serpientes ardientes, como serpientes venenosas. El pueblo sabe muy bien lo que ha hecho mal. Y entonces ahí viene el remordimiento. Ellos van a Moisés, eso lo leemos en el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés, dice el versículo 7, y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y entonces ahí viene el pueblo a Moisés. Moisés, gritan ellos: es mal lo que hemos hecho, por favor, ruega y ora a Dios para quitar estas serpientes de nosotros. ¿Y qué hace Moisés? Y es muy interesante, hermanos. Mira, el pueblo estaba enojado no solo con Dios, sino también con Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Dice tal vez: mira, es su culpa lo que está pasando. No ha aceptado a mí ni a Dios. Entonces, es su problema. El pueblo mismo tiene que orar. Pero no, hermanos. Moisés es un hombre de Dios. Y por eso tiene misericordia. Sin responderles y sin corregirles, Moisés ora. Moisés intercede por el pueblo ante Dios. Y Moisés oró por el pueblo, dice la Biblia. Una pregunta: ¿oramos nosotros también por las personas que nos tratan mal? Intercedemos nosotros también por los vecinos, por ejemplo, que nos molestan. Oramos por ese o ese hermano que no nos trata bien. Es difícil hacerlo, ¿no? Moisés lo hace como un gran ejemplo por cada creyente. Misericordia es parte de la vida espiritual. Tener misericordia. Y Dios ahora dice tal vez: yo salvé al pueblo tantas veces, dándoles todo lo necesario, todos los años que están en el desierto, y por su ingratitud y desobediencia ya no ayudo al pueblo. Ya no. ¿Y eso es la reacción de Jehová? Vamos a ver el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella, vivirá. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué? Aunque todo el pueblo dejó a Dios, Dios no dejó a su pueblo. Dios va a tener misericordia con ellos de nuevo. ¿Cómo es posible, hermanos? Moisés tiene que hacer algo especial entonces. ¿Qué tiene que hacer? Él tiene que hacer una obra de arte, una imagen, una serpiente milagrosa. Porque el versículo 8 dice que cada uno que es mordido por una serpiente solo tiene que mirar a esta imagen que Moisés ha hecho, y será salvado y sanado. Entonces Moisés lo hace. Versículo 9 lo dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
Ahí hay un papá en su cama, recién mordida por una de esas serpientes venenosas. Sus piernas y brazos ya están paralizadas por el veneno que entra en todo su cuerpo. Su hijo grita: papá, mira lo que hizo Moisés. Mira esa serpiente de bronce. Y el padre de este niño pone su mirada en la serpiente. E inmediatamente el veneno tiene que salir de su cuerpo. En poco tiempo está como antes. ¡Qué milagro! En otra parte está una niña, mordida en su brazo. Su madre está llorando, viendo que su hija está al punto de morir. Y con sus brazos la madre levanta la cabeza de su hija y dice en su oreja: mira mi hija, mira a la serpiente de bronce. Y con sus ojos casi cerrados la niña mira a la serpiente y recupera inmediatamente. Y los dos alaban a Jehová. ¡Qué grande y qué misericordioso es Dios, hermanos! El pueblo que mereció morir por su desobediencia y por insultar a Dios, recibe vida nueva. Al menos cada uno que mira a la serpiente de bronce, Jehová salvó a su pueblo. Niños, jóvenes, adultos, ¿sabe usted que todos nosotros somos mordidos también por una serpiente venenosa? No una serpiente que vive en el campo, no. Estoy hablando acerca de una serpiente espiritual que no puede ver. Pero el serpiente espiritual nos mordió. Como he dicho al inicio, la serpiente en la Biblia representa la maldad, el pecado y también a Satanás. Y todos nosotros somos infectados por el veneno del pecado. Ese veneno nos hace pecadores, amadores del pecado, amadores de nosotros mismos y despreciadores de Dios, de su palabra, de sus mandamientos. Y eso puede ver en todo el mundo, hermanos. Mira las noticias, mira a su alrededor, mira a su propia vida. Mira la violencia que hay en el mundo. Mira la oscuridad que hay en sus ciudades, en sus barrios. Mira la delincuencia. Mira la inmoralidad. El pecado influye todo. El veneno del pecado. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué destrucción causó ya el veneno del pecado en nuestras vidas? Hermanos, si no pasa nada en la vida, morimos sin esperanza del veneno que hay en nosotros, del veneno del pecado, porque el pecado destruye nuestra vida. Y el resultado del pecado es la muerte, dice la palabra. Y todos que están enfermos de este veneno, es decir, todos que viven sin Dios, que mueren sin Dios, son perdidos. Todos que no encuentran un medio para recibir salvación, terminarán en el infierno. Separados de Dios para siempre, separados de su amor, de su misericordia, de sus bendiciones, de su paz, de su presencia.
Ya sabe que eso es verdad. Ya sabe de su naturaleza corrompida, que ama la maldad encima de Dios, que no busca a Dios. Ya siente la necesidad de ser sanado del veneno del pecado que hay en su vida. Anhela de ser liberado del pecado y de la maldad. Anhela de recibir perdón por sus pecados. Si es así, hermanos, si usted sabe del dolor, de la tristeza por ser pecador, si es así, hermanos, tengo una linda noticia. La noticia más linda que hay. Para los que sienten su pecaminosidad, hay una serpiente de bronce. De parte de Dios hay posibilidad de recibir perdón, como el pueblo de Israel recibió la serpiente de bronce, como un medio para ser salvado, como un medio para ser sanado del veneno de las serpientes. Así recibimos nosotros también la posibilidad de ser salvados del veneno del pecado. La serpiente de bronce es el Señor Jesucristo. Por eso hemos leído Juan 3, en que el Señor Jesucristo habla acerca de sí mismo. Vamos a leer de nuevo el versículo 14 y 15 de esta parte. Juan 3, versículo 14 y 15 de este capítulo. Ahí dice Jesús: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así Jesús será levantado en la cruz, para que todos que creen en él serán salvados del veneno del pecado. ¡Qué hermoso! Lo que leemos aquí, hermanos. Jesús usa la historia de la serpiente de bronce a explicarnos para qué Él vino a la tierra. Cristo vino para ser levantado en una cruz, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y todo aquel que mira a Jesús, que cree en su sacrificio con todo corazón, será salvo. Esto vale para cada uno de ustedes. Vaya a Cristo en oración. Inclínese, ruegue para que Cristo entre en su vida, confesando sus pecados, creyendo que Cristo vino a salvar a pecadores, para que reciba perdón de sus pecados, para ser lavado de su maldad, para ser sanado del veneno de sus pecados. Cristo comparece a sí mismo con una serpiente, el animal maldito por Dios mismo. ¿Cómo es posible? Es porque Cristo fue maldito. Cristo fue maldito, dice la palabra. Maldito por el pecado, aunque nunca hizo algo mal. Gálatas 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, hermanos, tenemos que ver a Jesús. No podemos ver a Jesús con los ojos. Es que tenemos que ver a Jesús con nuestro corazón, con nuestra alma. Tenemos que creer
confiando totalmente en la suficiencia de su sacrificio en la cruz. Y no solo para recibir perdón una sola vez, también para quitar todo el veneno de nuestra vida. De más que miramos a Jesús por medio de la fe, de más será quitado el veneno del pecado de nuestra vida. Una vez más, de más que miramos a Jesús por medio de la fe, de más será quitado el veneno del pecado de nuestra vida. Porque Cristo nos puede sanar y limpiar del pecado. Una característica importante, hermanos, de los creyentes verdaderos, que ellos anhelan verdaderamente a vivir una vida sin pecado, si sea posible. Entonces, aceptar pecado en su vida y vivir en pecado no es bien. Jehová nos dice que tenemos que luchar contra toda maldad. Y la mejor manera de luchar es mirar a Jesús por medio de la fe. Esto significa orar, estudiar su palabra, estar en su presencia, maravillándose y glorificándose a Jesús cada día de su vida. La comunión con Cristo hace que el veneno del pecado desaparece. Y si no practicamos la comunión con Dios, si no estamos mucho tiempo con Cristo, significa que el veneno devuelve a quitar la paz y a tentarnos a pecar y finalmente a destruir la vida. Tenemos que vivir muy cuidadosamente como hijos de Dios. Entonces, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, para terminar, hay una cosa más que tengo que decirles. En el Apocalipsis 1 leemos: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Cristo será levantado. Y yo creo personalmente que Cristo será levantado en medio de esta crisis en que estamos. Cristo será levantado entre todas las naciones y pueblos y lenguajes. Y nosotros como cristianos somos llamados a hacerlo, a llevar la palabra a sus vecinos, a sus compatriotas, a los pueblos de todo el mundo. Vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las criaturas, para que todos glorifican, adoran, maravillan a Jesús, para que todos alaban a Cristo levantado, para que todos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Amén.